Hola y gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de algunas fechas importantes de creación de materiales poliméricos que a lo largo de los años han mostrado su importancia en la vida del hombre. Así que vamos a hablar de agroplasticultura. Mi nombre es Fabio Acuña y bienvenidos. Revisando los datos nos encontramos que la marquesina se considera el primer plástico fabricado por el hombre, pero pues esta es la versión inglesa. Quienes definen que este material, la marquesina, fue inventada por Alexander Parkes hacia el año de 1862. Por su parte, los norteamericanos dicen que el primer plástico inventado fue el celuloide. Este fue el resultado de un concurso donde querían reemplazar el marfil que se utilizaba para la fabricación de las bolas de billar, y como resultado de esto, John Wesley crea el celuloide en el año de 1866. Más adelante, en 1972, se polimeriza en laboratorio el cloruro de vinilo, obteniendo el PVC o el policloruro de vinilo, que hoy en día lo seguimos utilizando en tuberías y en muchas otras aplicaciones. Hacia finales de esta década, principios de la década de 1891, Charles Topham produce el rayón. El rayón es una fibra polimérica que se utiliza para la fabricación de telas. Finalizando este siglo, iniciando el siglo XX, en el año 1900 es descubierto el celofán por el doctor Jacques Edwin Brandenberger. El celofán, un material que seguimos utilizando hoy en día, y pues su impacto en el mundo pues lo seguimos viviendo hoy en día. Hacia el año de 1907 se descubre la baquelita como primer plástico completamente sintético. Este plástico es un termorrígido, resistente a la electricidad, es químicamente inerte, resistente al calor y en algunos casos se consideraba irrompible. Fue descubierto por Leo Baekeland, repito, en el año de 1907. Hoy en día seguimos utilizando elementos con este material sintético. La baquelita entonces es considerado el primer material o el primer plástico sintético. 5 años después, más o menos, hacia el año de 1912, se otorga la patente del primer proceso de polimerización del cloruro de vinilo por el método de emulsión. Fue desarrollado en Estados Unidos por un científico de apellido Clayton. En 1913 comienza la producción de celofán en masa y pues obviamente despierta un furor por el uso de los materiales plásticos. Más o menos por el mismo año, Henry Ford entonces organiza la primera línea de montaje para los Ford T, muy conocidos en el mundo hoy en día. Posteriormente, pues se desarrolla la teoría de macromoléculas, digamos conocida también como la teoría de los polímeros, y su creador, Hermann Schrödinger, en 1920, pues la hace pública. Posteriormente, hacia 1927, la producción de PVC inicia a una escala mundial y pues su impacto es enorme. Hoy en día seguimos viendo muchas aplicaciones de PVC, materiales translúcidos, cubiertas de invernaderos, elementos de soporte, estructuras para electrodomésticos, bueno, en fin, hay muchas aplicaciones que podemos encontrar con el PVC. Luego, 5 o 6 años después, en el año 1933, se descubre el segundo gran polímero. Ya habíamos visto que la baquelita y el PVC tienen un gran desarrollo, entonces viene el polietileno. En 1933 es descubierto este material. Posteriormente, en 1938, Ray Plunkett descubre el teflón y permite con este material su aplicación en ollas y en sartenes antiadherentes. Hoy en día seguimos utilizando este material como muchos otros materiales plásticos. Hacia el año de 1939 viene la invención del tercer gran termoplástico, que en este caso es el poliestireno. Sus aplicaciones las encontramos en diferentes materiales y es así como la carrera del plástico comienza a abrirse en nuevos espacios, dando posibilidades a nuevas aplicaciones. En el año 1942 aparece la primera computadora y 5 años después otra aplicación donde tenemos uso de plástico son los vinilos a través de los discos.
¿sí? Los primeros discos de vinilo aparecen y pues la difusión a gran escala de la música pues se hace notoria. En 1948 pues, se inventa el transistor y 5 años después Hermann Staudinger obtiene pues, el premio Nobel por su teoría de los polímeros. Al año siguiente, en 1954, aparece el cuarto gran termoplástico que es el polipropileno, con muchas aplicaciones en la parte agrícola que es nuestro objeto de estudio. En 1957 pues, se lanza el primer artificial, el Sputnik, y se inicia la producción en masa del velcro, otro elemento que tiene gran impacto pues, en la humanidad. En 1958 se desarrollan las celdas solares fotovoltaicas a partir de la silicona para su uso en la industria espacial. Hoy en día seguimos viendo estas aplicaciones en aprovechamiento de energía solar. Hacia 1959 se crean los chips de computadora y comienza una carrera en la parte informática que hoy en día pues tiene un impacto increíble. Par de años después, 10 años después, gracias a todas estas invenciones, el hombre llega a la luna en el Apolo 11 y en esta década pues vienen otros desarrollos de gran importancia. Se inventa el disquete fabricado pues con películas metalizadas de poliéster y aparece el quinto gran elemento termoplástico que es el polietilentereftalato, más conocido como PET, que es el material aplicado en las botellas que vinieron reemplazando al vidrio. Posteriormente, en 1977, se lanza a gran escala los primeros PC, los primeros computadores de escritorio. Aparecen los CDs, los primeros en fibras de policarbonato hacia 1983 y en 1989 aparece la World Wide Web, la WWW, el Internet, se revoluciona y pues comienza ya una carrera por flujo y manejo de información. En 1998 se descubre el metaloceno, que es utilizado como catalizador en la producción de nuevas poliolefinas, y finalmente en el 2000 el plástico es considerado uno de los 50 grandes inventos del siglo XX, de acuerdo a la revista Newsweek. Con todo esto, pues vemos la importancia de los materiales plásticos, vemos una secuencia de procesos, descubrimos o miramos que de todos estos materiales hay considerados unos 5 grandes. Y viene la pregunta, ¿cuáles serían esos 5 grandes? Pues definitivamente la baquelita, uno de los, digamos, el primer plástico, después el polietileno con múltiples aplicaciones, especialmente en la parte agrícola. Encontramos una cantidad de hectáreas cubiertas con materiales plásticos y pues la mayoría polietileno. El poliestireno también utilizado en la parte de refrigeración, conservación de alimentos. El polipropileno lo encontramos en la parte agrícola con el uso de polisombras y finalmente el polietilentereftalato o PET que lo encontramos en las botellas. Nuevamente, grandes desarrollos, grandes contribuciones del plástico en la industria, en la parte agrícola y pues definitivamente un gran impacto en la vida del hombre.